Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio el abogado Pablo Uribe. Él viene defendiendo causas de interés colectivo y lo hemos invitado para que participe en este panel en el que vamos a tocar el significado político y también administrativo para las alcaldías en Colombia de la destitución e inhabilidad del alcalde Petro. Buenos días, doctor Uribe. Buenos días, ¿cómo está? Nos acompaña también el doctor Nelson Sánchez, quien es investigador en gestión pública, tanto para la Universidad del Valle como para la Universidad de Santiago de Cali, y en su trabajo profesional ha estado mucho tiempo involucrado en la investigación a fondo de temas de administración pública que precisamente compete a los alcaldes municipales. Buenos días, Nelson. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la audiencia de este programa. Nos acompaña también David Andrade, economista, es funcionario de la Alcaldía de Cali en 3 oportunidades y panelista de nuestro programa. Muy buenos días, muy complacido de estar en la mesa y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Y el doctor Norberto Tascón, abogado, opinador profesional en este y en otros medios, exdiputado de la Asamblea Departamental, político de profesión, quien nos acompaña. Muchas gracias, Luis Alberto, muy buenos días. Igualmente el saludo a los colegas de la mesa y a toda nuestra amable audiencia que nos espera a esta hora de la mañana. Muy bien. El tema que queremos abordar hoy con nuestros panelistas invitados es el significado que tiene la destitución y la inhabilidad que se han generado para el alcalde Gustavo Petro como consecuencia de la decisión que el Procurador General de la República tomó hace solo 2 días. El tema, con el ánimo pedagógico para los televidentes, los ciudadanos y los internautas que nos pueden ver y escuchar, es comprender no solo las motivaciones desde el punto de vista del derecho, de lo jurídico, sino también las eventuales y o evidentes motivaciones políticas que hay detrás del fallo, pero además las implicaciones que para la estructura institucional del país tiene el que un funcionario no elegido, pero sí nombrado, tenga la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por el voto popular y generarles la muerte política, como es el caso de Gustavo Petro. Y también la pregunta del millón: ¿será que llegó la hora de cortarle las alas a la Procuraduría? Si no es acabarla, por lo menos cortarle las alas, porque es a toda luz es impensable e incomprensible que un individuo tenga tamaño poder para alterar de manera grave el mosaico institucional de la administración pública en el país. Comienzo pidiéndole a don Nelson Sánchez, quien es investigador en gestión pública, que nos haga una primera aproximación a si, a juicio suyo y de su equipo de investigadores, las causales invocadas por irregularidades administrativas que se cometieron en la alcaldía de Gustavo Petro dan justificación en derecho para tomar la decisión de destitución e inhabilidad que hoy tiene. Bueno, pues como bien plantea el director, esta es una decisión polémica que afecta tanto la estructura democrática, la administración desarrollada a partir pues, de los elementos constitucionales y obviamente los temas administrativos. Pienso que hay varias perspectivas de análisis. Primero, el tema del poder, como bien lo anuncia el director, de una instancia tan importante como la Procuraduría, que uno se pregunta, bueno, ¿al servicio de quién está el fallo? Y al servicio de quién está el fallo en este país donde hay tantos y evidentes procesos donde ha sido cuestionada la moralidad pública. En este caso entiendo de que la decisión está encaminada a proteger supuestamente un impacto ambiental por la decisión que tomó el alcalde de Bogotá,
en la perspectiva de presentar una alternativa de gestión de los servicios públicos distinto a cómo se venía operando y darle preponderancia a la gestión pública para que el Estado, en este caso el Distrito Capital, asumiera no solamente el control de la operación del servicio público de aseo, sino también la posibilidad de integrar, como en el pasado estaba, la operación completa de saneamiento básico, aseo, agua potable y gestión de energía. Yo quiero de primera plantear ese tema, es decir, cuál es el interés de carácter económico que esa decisión oculta. Y sabemos que desde el primer momento en que se planteó el cumplimiento de la Corte de incorporar el núcleo de recicladores como parte del proceso de este servicio, las operadoras privadas se resistieron hasta último momento, y ya una vez la decisión del alcalde de incorporar este grupo de personas amparados por una tutela y gestionar el servicio de aseo de una manera distinta, encontramos las resistencias y la oposición expresa de los operadores que boicotearon la operación de recolección y de transporte de estos residuos domiciliares a la disposición final. Aquí hay unos intereses económicos muy fuertes, no solamente en el Distrito Capital, sino en todo el país, donde un oligopolio controla la operación del servicio de aseo y del servicio de transporte y del servicio de disposición final. Yo quiero dejar comentada el componente económico. Muy bien, doctor Pablo Uribe, su comentario. Pues el procurador, sin conocer a fondo el fallo, quiere decir que el procurador no actuó por fuera de la ley. Es una facultad de él sancionar a los funcionarios públicos, destituir hasta llegar a la destitución, aún si ese funcionario público fue elegido por voto popular. Entonces, en ese sentido, el procurador no se salió de la ley ni del diseño constitucional. El procurador actuó por dentro de una constitución que el mismo movimiento político de Gustavo Petro aprobó en su momento, que era la Constitución del 91. Y lo que a mí sí me parece muy peligroso, y es una estrategia que ha utilizado el chavismo, es que la Constitución es buena hasta que nos toca a nosotros. Toda ley tiene cosas malas y tiene cosas buenas. Y la idea de una Constitución es que se mantenga en el tiempo, a pesar de que pise callos y a pesar de que haga sentir, digamos, atropellada a una persona. Yo recuerdo cuando Andrés Felipe Arias lo destituyeron, todo el mundo alabó al procurador. Yo recuerdo cuando Juan Carlos Abadía, al señor Héctor Fabio Useche, a Apolinar Salcedo, a Alonso Salazar, a todos ellos los destituyeron y este debate no se dio en ese momento. Entonces, ¿por qué con ellos sí y con Petro no? Ahora, el tema ya de fondo del fallo es otro tema que se tiene que llegar a analizar, digamos, con mucha más profundidad, pero para comenzar yo sí quisiera dejar claro que el procurador actuó por dentro de la Constitución y que este tipo de sanciones ya se habían dado con funcionarios de elección pública y con ellos nunca se habló de un golpe de Estado o de un atentado contra la democracia. Muy bien. David Arraez, su comentario. Bueno, primero tengo que aclarar que siendo de orillas distintas, digamos, de tener unas prevenciones hacia Gustavo Petro, yo cuando él llegó a la alcaldía empecé a ver que ese ánimo reformador y ese sentido que le está dando a la administración pública compatibilizaba mucho con quienes, no siendo de izquierda, ¿cierto?, consideramos que las cosas como se vienen administrando no van bien y hay que reformar y hay que cambiar. Y creo que Gustavo Petro lo que ha hecho en Bogotá es cambiar demasiado, a tal punto que cambia de manera atropellada o atropella unos intereses muy claros políticos y económicos, y eso seguramente le está costando este proceso o esta destitución en la que tiene. La ley y la norma, lo hemos dicho aquí, se ajusta y se acomoda. Uno no cree ni que Petro haya ido en su proceso violando las normas y pagándole por la faja, ni el procurador tampoco haya ido sancionándolo, pasándose por la faja las normas, porque la interpretación y la posibilidad de aplicar y de, digamos, y teniendo el poder, eso lo permite hacer. Yo quisiera decir que el problema aquí
básicamente no es de legalidad, sino de legitimidad. ¿Cómo un procurador puede tener la legitimidad para hacer lo que está haciendo? No solamente con el caso de Petro, sino con la oposición a la paz, sino con el trato del matrimonio igualitario, sino con muchos otros aspectos de la vida política y social de los colombianos. También como un alcalde de Bogotá tiene la legitimidad, por ejemplo, de irrumper en el sistema, digamos, de recolección de basuras y en muchas otras cosas. Yo creo que aquí hay que plantearse nuevamente el tema de la reforma a la justicia, y volvemos a un tema cultural y de individuos, y en eso yo quisiera llamar, qué bueno sería que en Colombia tuviésemos algo así como la justicia poética que habla Marta Nussbaum, donde evidentemente las cosas ahí son legales y toda esa cosa, pero están totalmente en contravía del sentir y del querer de todos los, o de la mayoría de los ciudadanos y de lo que pueda haber. Entonces, yo lamento mucho la decisión con Petro. Me hubiera gustado más que decisiones de ese tipo hubiesen sido en torno al Palacio de Justicia, en torno a, digamos, delitos que hubiese cometido el M-19. Lo mismo que Abadía. Abadía lo terminan destituyendo por una pendejada. Qué bueno que lo hubieran destituido por otras cosas mucho más graves. Entonces, evidentemente, ve una justicia, unos sistemas de control selectivos, con intereses políticos, con unos, digamos, mandados, y no, digamos, ejerciendo un control, procurar realmente una estabilidad social. Muy bien. Doctor Norberto Tascón. Pues, hombre, respetando lógicamente los conceptos que se emiten en la mesa, yo creo que dentro del campo del derecho puede que el procurador esté actuando dentro del marco de la ley, pero lo que uno no puede dejar de ver es que hay sevicia en la actuación del procurador, y sobre todo cuando nosotros conocemos que nuestra justicia, especialmente la disciplinaria, se volvió un caballo de batalla para cobrar deudas que funcionarios públicos en un momento dado contraen por su agitar político con uno u otro funcionario. Y entonces uno se pregunta, cuando el procurador tiene en sus manos sanciones tan complicadas, me parece que su misma postura recalcitrante termina a trasvasar esas fronteras. Mire usted que lo que estamos es ante el desborde de la autoridad de un funcionario. Precisamente esta semana o la semana pasada, pues el señor procurador no comparte algunas tesis que se están esgrimiendo en el proceso de la paz, y se fue a Europa a hablar supuestamente con la Corte Penal Internacional para persuadir de que en Colombia se estaba haciendo un proceso absolutamente ilegítimo cuando íbamos a perdonar los guerrilleros de manera impune, situación que no es cierta porque el proyecto de ley todavía ni siquiera ha entrado al Congreso. Y extralimitación de funciones, evidente. Por supuesto, y el presidente ya tuvo que salir a decirle, el único que habla de la paz en el exterior o que representa a Colombia en el exterior de manera oficial es el presidente de la República, porque han cogido los funcionarios, especialmente el procurador, de abrogarse unos derechos que no tiene. Y agréguele a esto estas decisiones que desafortunadamente, yo lo decía ayer en un medio de comunicación, se cumple por enésima vez lo escrito en la Biblia: cría cuervos para que te saquen los ojos. El señor Petro estuvo precisamente en el Congreso alineado, votando con sus amigos por la elección del procurador. Dos cosas completamente distintas que se juntan. Después uno conoce que en el medio de todo esto también habían unos intereses que personalizaron la postura de Petro con el señor procurador. Se viene el tema de la elección de Petro, y una vez elegido, ahí es donde digo yo, Petro, y con la venia y el respeto de los colegas de la mesa, muchas veces las gentes de la izquierda que no han estado en el poder creen que se puede llegar al poder y de manera a veces atropellada, pienso yo, se tratan de hacer las cosas con el propósito de pronto de hacer gestión y de hacer las cosas bien, pero desafortunadamente olvidan que hay un estamento jurídico lleno de trabas, lleno de lo que usted quiera, que impide esa agilidad, pero dejan en evidencia sí que el procurador está cumpliendo mandatos y está ayudando a una clase económica y política del país, que eso no lo podemos negar,
porque ha sido soslayado y ha sido una persona que se le olvida muchas veces que está en lo público y presiona de tal manera que hoy estamos viendo desafortunadamente que a Petro se le está colocando en la pira pública sencillamente porque desde el principio de su administración con el procurador chocaron. Ejemplos, el tema de las corridas de toros en Bogotá que suprimió Petro y que el procurador dice que eso es un festejo de mucha tradición. Mientras el procurador está en contra de que se reconozcan los derechos de las comunidades gay, pues que Petro abandera en Bogotá y patrocina en Bogotá, enfrentan al procurador con el alcalde de Bogotá. El tema del uso de la marihuana, mientras Petro coloca unos centros para que la gente drogadicta trate de manejar eso, y fíjese las contradicciones, ¿no? Acaban de aprobar en Uruguay, ese cultivo, inclusive fomento o mantener unos centros de consumo específicamente, pero como terapéutico. Enfrentan al procurador y al alcalde. Y luego se viene este tema de las basuras, que yo sí, con todo respeto lo digo, en Colombia nos vendieron la idea, el gobierno anterior, de creer que los servicios públicos en manos del Estado eran malos y que había que entregárselos al privado y había que entregarlos a los gremios económicos que fomentaban sus elecciones. Ahí chocamos en una gran dificultad y lastimosamente Petro asume toda su responsabilidad de recuperar unas cosas que son del Estado, además son políticas públicas, para manejar desde lo público eso, chocando lógicamente con los intereses que hoy defiende el procurador. Bueno, antes de seguirle dando la palabra a los panelistas, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, Marlon Viveros. Don Mario, díganos. Marlon. Escuchando a los panelistas, realmente pues es cierto que uno debe respetar la opinión de cada uno, entonces espero pues que la opinión dada sea respetada y demás. Uno cuando es seguidor o le gusta alguna corriente, uno todo lo que hace creen que es bueno. Hay que reconocer que a los petristas él falló al momento de la improvisación y eso pues en la ley, según lo que dicen, no está acorde. Pero también hay que mirar qué daño le hizo al Estado, y vemos que lo que hizo fue volver un servicio de la comunidad, darlo al público nuevamente, se lo quitó a unos entes privados. Entonces vemos que por hacer esto, y que solamente los mismos bogotanos dicen que fueron solamente 2 o 3 días de colapso, pero que desde allí ha funcionado correctamente, entonces me parece muy exagerada la determinación. Ahora, vemos que esos intereses son particulares, porque por ejemplo vemos el día que les dando su discurso, el día de la destitución, unos canales de televisión decían que él ya había hablado y todo, pero resulta que él está todavía dando su discurso. Él apoya un canal Capital, apoyado por la alcaldía de Bogotá. El alcalde de aquí de Cali, ¿qué canal apoya? No apoya ni Telepacífico. Entonces vemos que por él tener ese cambio es lo que lo están juzgando. Es la opinión que quería dar. Muchas gracias, don Marlon. Su opinión es muy importante para este programa. Yo les quiero poner sobre la mesa a los panelistas la siguiente arista o ventana del tema. Efectivamente, todo indica que el origen del estudio disciplinario que dio lugar a esta sanción es el manejo que él le dio a las basuras en Bogotá. Pero yo vivía en Bogotá en los años 80 y yo me recuerdo el caos de basuras de Bogotá en los años 80, que no fue de 3 días sino de meses. Bogotá era una verdadera cloaca en la avenida Caracas, en la 7ª, en la 13, pero cloaca. Y eso fue cuando el servicio público comenzó a privatizarse. Extrañamente en esa época nadie se escandalizaba de que las basuras quedaban en las calles no 3 días, sino meses, estorbando y dañando el ambiente, y ahora al alcalde Petro le acaban de aplicar la sanción porque 3 días que pareciera
que tuvieron manipulación por parte de los operadores privados que se negaban a abrir el espacio para que entrara de nuevo el servicio público. Esto no significa que nosotros estemos fungiendo de defensores de oficio de Petro. Estamos diciendo que es necesario que para la gente sea claro, si es que de verdad fue olímpico el alcalde y se pasó por la faja las disposiciones de ley, o es que hubo una manipulación intencionada de los agentes privados para generar el caos que hoy terminó en esta situación. Tomen la palabra, por favor. Yo sufrí el tema en la ciudad de Santiago de Cali, por eso conozco el tema de las basuras. Estaba en el gobierno cuando pues Ensirba fue intervenida por la superintendencia y digamos lo que decía el doctor Norberto Tascón, el tema de privatizar los servicios públicos no solo es el gobierno pasado, es una política de Estado. Es decir, llegue el presidente que llegue, lleguen los ministros que llegue el superintendente que llegue, la política de Estado es privatizar todos estos tipos de servicios. Petro está yendo en contra de eso. Aquí en Cali ocurrió, llegó la superintendencia, intervino Ensirba, licitó, le entregó a 3 o 4 operadores algunas zonas, le dejó en Ensirba una y luego evidentemente con el manejo de Ensirba pues deterioró sus condiciones y licitó la última zona para entregarlo. Hoy en día, digamos, la ciudad cuenta con eficiencias. Hay eficiencia, digamos, en la recolección de basura, seguramente ahorros que no se trasladan, digamos, a la sociedad, sino que ahorros quedan en manos de unos privados. Eso está bien, digamos, si antes nos gastábamos 100 pesos, ahora nos gastamos 80, igual la sociedad se está gastando lo mismo 100. ¿Qué importa que 20 terminen en manos de unos pocos? Está bien. Pero lo grave que teníamos en Cali era que había 600 familias que vivían de la producción o de la recolección de basuras en el sur de Navarro, más de 1000 familias en las calles, recogiendo en las calles, y los empleados de Ensirba. La Corte Constitucional, mediante fallo, obligó a que había que incorporar esos recicladores dentro de la operación. Cuando nos fuimos y nos sentamos con los operadores privados, pues ellos dijeron, si nosotros cumplimos, pues mándeme 5 de esos, 5 de los otros y 5 de aquellos, y tiempo cumplido. Y luego, ¿qué hacemos con las 2000 o 3000 familias que quedaba? El tema, digamos, de Petro, yo lo veo desde esta óptica, además que vivimos la situación, es como recuperar eso y poder atender, no solamente el tema es de que las basuras se recojan, no solamente es que exista, digamos, esté la ciudad limpia, sino que está reteniendo un montón de problemas sociales que puede tener Bogotá. Posiblemente Bogotá hubiese podido estar muy limpia, pero con una carga social, con una pobreza, con una miseria, con unos niños aguantando hambre de manera superior. Entonces uno ve cómo ahí en ese modelo encuentra verdadera participación los recicladores, encuentra verdadera participación, digamos, la gente que trabaja en ese sentido. Entonces la política pública y los servicios públicos no pueden ser solo, digamos, tema de eficiencia o no pueden medirse la utilidad, sino en el otro sentido. Yo creo, y por eso le digo, ayer en Cali veía un camión, criticaban a Petro porque recoger basuras en camiones, que le hicieron, que hoy en Cali Promoambiental está recogiendo los mismos camiones, con los operarios colgados de la puerta y otro encima de la basura. ¿A quién van a destituir en la ciudad de Cali? Muy bien. Bueno, yo sí quiero intervenir y con mucho respeto ir en contra de lo que se ha dicho. Yo viví en Bogotá hasta hace un año. Y el tema de las basuras no era un problema de ciudad. Bogotá no tenía un problema de basura, las basuras se estaban recogiendo. Y lo importante de los servicios públicos es que se presten. Lo importante de un servicio público es que la gente tenga electricidad, que la gente tenga agua potable, que la gente tenga manejo de residuos líquidos y sólidos en su casa y que la gente tenga manejo de residuos sólidos, como es el tema del aseo. Y en Bogotá el servicio se estaba prestando. ¿Qué pasa? Como en cualquier sociedad occidental, constitucional y democrática, la propiedad privada se protege. Los derechos de las personas se protegen. La ley tiene unos procedimientos para contratar públicamente. Y Petro cometió una serie de errores. El primero de estos, le adjudicó otra vez el tema del servicio público de aseo a la empresa del Acueducto de Bogotá, que primero que todo no tenía experiencia en el manejo de residuos y segundo no tenía sujeto social. Eso es ir en contra de la ley. Además de eso, Petro puso en peligro toda una ciudad de 9 millones de habitantes por querer llevar una
postura radical de que todo tiene que ser público, de estatización, de chavismo, y puso en peligro una ciudad, el tema de ambiente de toda una ciudad. ¿Se arregló después de los 2 días? Sí, pero no porque la empresa de acueductos de Bogotá lo estuviera prestando mejor, sino porque le devolvieron el servicio público a los privados. Y el tema de por qué el Estado tiene que venir a prestar un servicio público como Estado es por una sencilla razón. Primero, porque ese servicio público solo puede ser prestado a través de un monopolio, como el alcantarillado. A ninguna de las ciudades le conviene que varias empresas estén metiendo y abriendo huecos por toda la ciudad. Pero hay otros servicios públicos, como el aseo, como la telefonía celular, que puede ser prestada por varios operadores. Y la competencia, les quiero recordar, en cualquier mercado ayuda a la gente, porque reduce precios, porque genera más empleo, porque da eficiencia, porque prestan un mejor servicio. Un monopolio, así sea del Estado o de un privado, es malo para la sociedad. Doctor Pablo, con la venia suya, es que eso suena bonito en la teoría. No, es que en la práctica se dio, doctor. No, pero, doctor Pablo, si usted me deja reflexionarle, recuerde usted que tanto en Cali como en Bogotá como en Medellín, esto de decir que el monopolio de las basuras se ha logrado distribuir entre varios operadores, eso es un sofisma de distracción, porque siempre se entrega a unos operadores que están bajo las mismas reglas. Primero. 2, les reparten zonas de la ciudad. En Cali hay 4 operadores, en Bogotá no sé cuántos hay, pero les reparten unas zonas y ellos no pueden cruzar esas zonas de influencia. Es más, usted no puede contratar libremente. O sea, se cierra la competencia. Claro, le ponen unos círculos de acción. Luego, ¿para qué esa competencia? Allí yo no veo, doctor Pablo, que se esté dando ninguna competencia entre esos grupos que finalmente lo que buscarían era generar, por ejemplo, una disminución en los costos. Pero fíjese que Petro logró eso. Le quitó eso a unos pulpos y se los puso a una entidad pública que al fin y al cabo lo que buscaba era el servicio. Porque los privados buscan, sí, tener que prestar un servicio a costa de una utilidad. Pero en Bogotá lo que demostró Petro es que rebajó los costos de la recolección y la disposición, además, porque el Estado tiene la obligatoriedad de hacerlo. Lo que eso resentía, lógicamente, era a esos operadores que en un momento dado fueron despojados de ello. Un momento, doctor, es que todo se tiene que pagar. Y si el Estado tiene una empresa funcionando a pérdida, adivine de dónde tienen que venir los recursos para pagar esa pérdida. Pero se demostró de que los no impuestos pérdida. de los contribuyentes. No, pero eso no, con todo respeto, ese no es el debate. Pienso que el debate es qué esconde la decisión o quién afecta la decisión. ¿A quién le quitan el poder de gestión de un servicio para entregárselo a quién? Es que el problema Entonces ahí está. Doctor, y voy a y lo voy a colocar en el tema local. Aquí también se abrió el esquema pues de la competencia. Pero podrá haber competencia, doctor, en el marco de su juventud, que tienen toda la dimensión de auscultar hoy el tema de la informática, cuando aquí hay monopolio en la operación de los servicios públicos. Y la línea de saneamiento en el tema de residuos, operación, recolección, transporte y disposición final, pertenece a 2 grandes grupos económicos. Van a hablar más de William Vélez y las relaciones que esos grupos tienen con la familia Uribe, etcétera, etcétera. ¿Los parientes? Entonces, primero, aquí, eso no es libre competencia. Y le voy a colocar un ejemplo muy pequeño. Cuando se discutía aquí la opción de operar varias zonas, ¿cierto? Nosotros vimos la opción de que, listo, vamos a competir entre públicos y privados. Y presionaron la decisión de quitarle la operación de los residuos en Silva por todo lo que hemos dicho. Se tomó una decisión desde la gobernación que en ese momento precedía el doctor Garzón, ¿cierto? Y dijimos, la gobernación tiene una empresa pública, que es la empresa departamental de aguas. Y le dijimos al presidente Uribe, déjenos participar. El presidente Uribe se opuso y dijo, no, pero ¿cómo vas a combinar agua con basura? Pero es que el tema es que los residuos sólidos y domiciliares tienen que ver con las cuencas y sus depósitos. Y un elemento determinante es la calidad de las cuencas para nosotros tener calidad de agua potable. ¿Y qué hicimos? Ampliamos el objeto social de Acuavalle y creamos la gestión de aseo y buscamos un operador supremamente acreditado en el país que está operando el 40% del Valle de Aburrá en residuos, que es Enviaseo, y no nos dejaron participar, doctor. Y eso lo lideró la doctora
que estaba en ese momento frente a Susana Correa. Nos sacaron, y sacaron un operador público acreditado, certificado nacionalmente y operando más del 50% de residuos domiciliares del Valle de Aburrá. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque había que inclinar la decisión. Y finalmente todos quedamos pegados por esa decisión administrativa al servicio de un eje económico determinantemente grande, como es la operación de los residuos y todo el tema de reciclaje. Y hoy los caleños estamos pagando desproporcionadas tarifas en aseo, porque el componente del servicio, el más grande es el tramo excedente, porque tenemos que llevarlo obligatoriamente a Caloto, ¿cierto? Y el operador de la disposición final en Caloto, ¿quién es? Y la Procuraduría no tiene, doctor Tascón, las denuncias del impacto ambiental que se está generando en Caloto. Tiene todas las denuncias. En Yotojo, perdón. Todas las denuncias. Doctor, entonces no podemos hablar de libre competencia. Y termino con un elemento que quisiera que lo pudiéramos tratar más adelante. El tema de la energía. No hay energía para comercializar. Ahí estamos en un problema, no hay energía para comercializar. Y es la más cara del país. Sí, entonces, ¿pero por qué? Porque la generación se convirtió en un monopolio. Y hoy nosotros estamos pagando el kilovatio exacerbado porque tenemos que ir a bolsa, porque hay control. ¿Cuál libre competencia, doctor? Para no hablar pues de los celulares, para no hablar de otras cosas. ¿Cuál libre competencia? Entonces yo entiendo cuando Andrés dice, hombre, Petro contó, no soy petrista, primero que todo, no soy chavista, ¿cierto? ¿No? Pero mira, el tipo tomó las decisiones. Y le voy a colocar un ejemplo para cerrar. A cómo está hoy la acción de la ETB y la empresa de energía de Bogotá, disparada porque obviamente vuelve a ser un factor de inversión financiera y no un factor de generación de servicio social, que debe de hacer, porque ese es un servicio público del Estado. Bueno, pero yo sí quiero decir una cosa, doctor. Hagamos memoria, y usted claro tiene más edad que yo. Antes de la Constitución del 91, ¿cómo era la prestación de servicios públicos en Colombia? ¿Deficiente? Pésima. ¿Qué pasó en la Constitución del 91? Se le permitió a los privados entrar a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Entonces, no podemos decir que el tema de los privados en los servicios públicos domiciliarios es algo malo, cuando está demostrado en el caso colombiano, como usted me lo acaba de admitir, que cuando los privados entran a prestar servicios públicos se presta mejor. Y lo importante de un servicio público domiciliario es que se preste, que la gente tenga energía. Usted habló sus 5 minutos, usted habló sus 10 minutos, ahorita me toca a mí. Lo importante es que la gente tenga acueducto, lo importante es que la gente tenga alcantarillado, lo importante es que a la gente le saquen la basura de enfrente, porque ¿sabe qué pasa cuando una persona tiene basura acumulada por una semana entera? Eso es un problema ambiental, y eso fue lo que pasó en Bogotá. Y gracias a los privados, hoy los servicios públicos domiciliarios en Colombia, en el caso colombiano, se prestan mejor. ¿Cómo era el manejo de las basuras antes de que se privatizaran en Cali? ¿Que no la ciudad estaba llena de basuras por todos lados? Obviamente hay algunos problemas que hay que corregir, pero el modelo de los privados en los servicios públicos ha demostrado con creces que se están prestando mejor hoy en Colombia. Antes habían apagones, antes no había agua, antes las basuras se acumulaban en las calles. Y lo digo yo, porque yo viví en Bogotá hace un año. ¿Qué sector vivía usted? Chapinero, Alto. Excelente. Y el problema era, allá las basuras no eran un problema de ciudad, las basuras se estaban recolectando. Y hoy en Bogotá, las basuras no las está recolectando Acueducto Bogotá, las están recolectando todavía los privados. Y por eso no se convirtió en un problema ambiental que era. ¿Qué es lo que el procurador le criticó? Y volviendo otra vez al tema, ¿por qué a Petro lo destituyeron? Porque por una decisión improvisada, sin la planificación suficiente, se trasladó todo un servicio público de una ciudad de 9 millones de habitantes a una sola empresa, sin esta empresa tener la preparación y la experiencia para poder afrontar ese reto. ¿Y qué pasó? Pues las imágenes lo dicen todo. Doctor Pablo, a mí me parece que no podemos salirnos de la realidad. Todo cambio en la existencia genera dificultades. Hasta cuando a uno la mujer le cambia la cama de sitio y usted llega en la noche y se molesta. Claro, ¿no? Y se molesta porque le quitaron eso que es una costumbre en el ser humano. Pero yo le hago esta reflexión. ¿De a dónde acá nos vienen a decir? Porque es que yo sí he visto, doctor Pablo,
que cuando el sector privado se quiere quedar con un negocio del Estado, lo desprestigia. Primero lo desprestigia. Lo desprestigia. Ese es el modus operandi. Es decir, cogen los medios de comunicación y comienzan a crear una ola de impacto diciendo es que esto es malo, es que esto es malo. Y eso le pasó a Petro. Y yo no soy petrista tampoco porque soy liberal en ese sentido. Y liberal de moño. Y de toda la vida, claro, y de toda la vida. Y peor aún, doctor Pablo, yo no me explico en Cali cómo fue esa transformación de la que usted habla cuando desprestigian las empresas municipales, que fíjese usted, si nosotros vamos a la historia, esas empresas en Sirva recogió un pasivo, porque es que tampoco la empresa, porque es que ese es otro fenómeno que está ocurriendo. El Estado se queda con el pecado y los privados con el género. Es decir, desprestigian las empresas, el Estado tiene que seguir pagando todas las prestaciones sociales y todo lo acumulado, los pasivos. Y en la nueva empresa, o los privados, arrancan con una empresa en cero deuda. Eso es muy rico así. Y con mercado asegurado. Perdóneme, le voy a traer con el respeto de los televidentes, pero a mí me gusta usar esos grasejos. Es que orinar con vejiga prestada es muy fácil. Y entonces, en este caso, a uno no le queda razón, doctor Pablo, para que una empresa que la desprestigian viene prestando sus servicios y oiga bien, de la noche a la mañana 100% mejor. ¿Eso qué es? ¿A quién le cabe en la cabeza como empresario que una empresa de la noche a la mañana se transforma de tal manera que lo que hasta 24 horas antes era un desastre, era totalmente abominable, 24 horas después es la excelencia? Ese cuento sí yo no me lo como, y a mí no me van a meter en ese cuento de que es que los privados de la noche a la mañana, como por arte de magia, cambian toda la faz de la tierra. Yo quiero confirmarle eso, digamos, cuando aquí en Cali uno de los operadores se ganó la última zona que le quedaba en Sirva, pues nos estuvimos reuniendo en Bogotá con ellos, porque el municipio debía ir con una participación accionaria, digamos, sobre ese operador. Pues nos reunimos en una empresa que no se dedicaba a recolectar basura, sino a producir cerveza. Unos señores muy cachetudos de Bogotá, muy queridos. Y resulta que esa empresa, que la experiencia, esa fue una vez ganada la licitación, van y la crean, y contratan 2 o 3 de Ensirva, y contratan un experto, pues, o uno de los de Bogotá, lo mandan aquí para que monte. ¿Experiencia para qué? Por Dios. Entonces, claro, la norma, la ley, usted colocaba el ejemplo, en cambio la experiencia de Valle de Aburrá así no servía. Y vuelve la contrariedad, ¿no? Monopolios no, competencia. Pero entonces minería sí monopolio. Entonces, aquel que va y monta o va a tratar de hacer minería, no, eso es un pecado, eso es un delito. Ahora, en las basuras mismas salió una norma que convertía delito la labor del reciclador. Y entonces decimos que lo que nos importa no es que recojan las basuras nomás y chao. No. ¿Dónde nos queda el uso adecuado y la disposición adecuada de escombros? ¿Dónde nos queda el reciclaje y la reutilización de esos materiales? El derecho al trabajo. ¿Dónde nos queda el derecho al trabajo? Que ya lo había dicho, de los recicladores, de los trabajadores de Ensirva, de todo ese tipo de cosas. La generación de compost, la generación de material reciclable para construcciones. Ahí es donde necesitamos. Eso no lo va a hacer un privado, eso lo tiene que hacer una empresa pública, lo tiene que hacer el Estado, porque ahí es donde debe intervenir, ahí es donde debe hacerlo. El mercado de las basuras, el tema de las basuras, apenas se están cogiendo, transportando y enterrando. Hay mucho por desarrollar que los privados no lo han querido hacer, las tecnologías están. Debe darlo lo público. Aquí en Cali creamos Girasol, la enterraron y ahora están diciendo, necesitamos una empresa que haga eso, pero entonces ya no pública, si no venga un amigo a hacer el negocio. Permítame, doctor Nelson, hay un inteligente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Aló, muy buenos días, con Arturo López. Sí, don Arturo, díganos. Bueno, pues estoy viendo el debate, me parece interesante, por lo cual, sobre el tema de Petro, pues primero sí quiero decir algo al panelista Pablo, que a veces usamos términos que no hemos de usar, o sea, usar el término chavista por una política que ejerce un gobernante colombiano, debemos de salirnos de ese parámetro, de estar pensando que porque si hacen una medida que tenga una tendencia social es chavismo. Yo no creo que Chávez sea el que se inventó este tipo de gobierno, o sea que salgamos de ese esquema, estamos en Colombia y si es una medida, digámoslo que lo tomó Petro, pero siempre
queremos enmarcar las cosas en otros ámbitos, porque si nos vamos a esa manera y como hablamos de historia, pues podemos decir, es que los Mandela, porque si hablamos de Mandela y si tú conoces la historia, tú viste lo que hizo en Sudáfrica, y montó colegios y ayudó a la salud. Entonces ese no era guerrillero, pues es que siempre lo miramos desde esa óptica. Bueno, entonces regresando a lo público, pues quiero decir de que lo que se demuestra acá es que lo público en sí son las políticas como tal, porque el privado siempre viene a montar, o se monta en el caballito, decimos, sí, el privado se presta el servicio, ahí tenemos la ciudad muy limpia, pero ¿cuánto nos cobran? Lo que hicieron en Bogotá con el sector público es decir, venga, el público lo puede hacer y lo puede hacer bien, porque es que el problema de lo público, y hay que reconocerlo, es que cuando cae en manos y la gente que es público, como pasaban en Cali, pues no me importa, hay corrupción, pues ahí podemos decir que lo público es malo. Lo que estamos viendo es que lo público es bueno cuando un gobierno se toma las medidas para lograr hacer que eso público prevalezca y sea bueno, y es lo que se nos demostró. Los servicios públicos son buenos y los pueden manejar. Y entonces el tema ahí está, ¿a quién le quita y a quién le estamos quitando ese dinero? Para el sector privado. Y para ir más allá, pues con las actuaciones del procurador, que uno dice, en un año logró hacer esa investigación, y llevamos 3 años, y los amigos que tienen que investigar, congresistas, por la parapolítica, no se dice nada. Entonces nadie, hay que ver los límites que tenga para actuar el procurador, pero también el procurador debería tener una especie de veedor. Bueno, señor procurador, ¿usted qué está haciendo en estos casos? No está haciendo nada. Muchas gracias, don Arturo, muy amable por su opinión. Sí, yo quiero desarrollar un tema que el doctor Pablo nos plantea sobre el tema de la experiencia del privado. Vamos al tema de servicios públicos. Tengo una pregunta, doctor Pablo. ¿Qué experiencia tenían los NULES, el consorcio NULE, ¿cierto?, para operar empresas de servicios públicos? Absolutamente ninguna. Y en el gobierno del presidente Uribe, la superintendencia, quedaron con 3 empresas de servicios públicos, 2 de energía y una de acueducto alcantarillado. Lo que demuestra que el tema de la experiencia es relativa. Lo que ellos tienen son capacidad financiera para operar negocios. Y de lobby. ¿Y la experiencia de dónde viene, doctor Pablo? De toda la gestión pública acumulada en la gestión, en la infraestructura pública, en el desarrollo de la tecnología, que en un momento determinado, por mandato de la Constitución, dijo, oiga, pueden operar. Ningún operador de servicios públicos que entró con la Constitución del 91 tenían experiencia. Toda la experiencia acumulada, doctor Pablo, era la acumulación de la gestión del Estado, el know-how del Estado en ese tema. Y voy a colocar pequeño, ¿cierto?, el tema del transporte masivo. Miren ustedes, el tema del transporte masivo refleja lo mismo, digamos, un interés público de transporte, una obligación de gestión pública de transporte convertido en un negocio particular que se habilita sobre la infraestructura pública. Yo en ese punto estoy de acuerdo con Entonces, qué bueno porque no todo lo privado ni todo lo público es bueno, uno lo mide por indicadores. Totalmente Bueno, de acuerdo. lo otro que quería desarrollar lo siguiente, miren, el tema de los NULE nos refleja mucho, y la decisión de la Procuraduría sobre los NULE y sobre el exalcalde también nos deja mucho que pensar. Esa descomposición en la contratación, en las licitaciones, en el cumplimiento de las garantías, estoy hablando del ámbito de lo privado, en el cual incursiona esta estructura financiera de los NULE, ¿cierto?, asociada con otras estructuras financieras, pues hombre, demuestra que definitivamente, y a mí me da dolor que un joven como usted, Pablo, le haga odas a lo privado, ¿cierto?, sin un balance, sin un inventario, no. Porque ¿qué es lo que nos demuestra la eficiencia? El director decía, oiga, examinemos el tema del Valle de Aburrá. Un operador público te controla el 60% en el manejo de la disposición final, ¿cierto? Y es público. Y ese operador lo trajimos aquí asociado para entrar a competir, ¿cierto?, en una zona del servicio, en una sola zona del servicio. Y no nos dejaron. ¿Por qué? Porque hay un interés privado de controlar lo que lo público gestionó,
desarrollo en tecnología, en infraestructura y en finanzas. Y termino con esto. Doctor Andrés me recuerda un elemento muy importante. Ellos entraron a operar el servicio de aseo con unos compromisos de retribuir económicamente al municipio y de retribuir con el R, que era un factor para resolver los pasivos pensionales y los pasivos ambientales con que en Silva quedó. Todo eso lo descompusieron. ¿Quiénes? El interés privado. Y el municipio está enfrentando esa situación. Eso no es jugar limpio. Pero yo José quisiera Alberto. hacer una cosa que Perdona. hablaron tres. Sí, me déjame toca a mí, que el ¿no? doctor Tazón... No, pero sé que el doctor Pablo quiere como meterse en esto porque yo sí quiero trasladarlos a otro escenario del debate. Bueno, no, entonces hagámoslo. No, es que, mire, ya esta parte de lo que es en sí, las empresas, sus prestaciones y demás, nos alejan del tema que nos convoca, y es la decisión del procurador. Tiene toda la razón. Hasta dónde el señor procurador, lo dije al comenzar, está excediendo ese poder, hasta dónde estamos creando un superpoder dentro del poder, al punto que desafía inclusive la posición presidencial de ser él el vocero y el representante legal del país. Cuando uno sabe, el procurador se hizo reelegir, y se hizo reelegir con un potencial de fuerza dentro de su procuraduría, que fíjese usted, la Corte Constitucional le dijo al procurador: mire, usted tiene que hacer concursos allá en su empresa, y el señor no lo ha hecho. ¿Quién investiga al procurador? El del tema de las sanciones a los altos funcionarios. Es que uno se queda aterrado aquí, doctor Pablo y compañeros de la mesa, cuando las decisiones de las procuradurías se vuelven, yo diría, que muy tangenciales y teledirigidas a determinados funcionarios. A Badía lo pusieron en la mira y lo sacaron. ¿Qué funcionario público en Colombia no participa en política? Que cometió ese desafuero el señor Abadía, puede ser, pero genera una sanción de 12 años cuando... Yo estoy de acuerdo, porque no investigaron al gobernador Abadía por otros hechos administrativos, que de pronto el procurador se hubiera saciado y le hubiera mostrado al país que de pronto se han hecho determinadas cosas. Claro, claro. Todo lo que ha venido pasando en torno a lo que fue su propia elección. Violador de la propia ley de contratación. Eso sí debía haberse investigado. Y yo sí comparto que en ese momento, y comparto la posición del ministro de Justicia, Gómez Méndez, cuando dice hay que revisar esa figura. Y alguien le decía, ¿por qué no lo hizo anteriormente? No, es que el tipo ha venido escribiendo que la Procuraduría tiene excesos, que la Procuraduría se volvió un superpoder dentro del poder. Estado dentro del Estado. Y eso necesariamente tiene que corregirse, o van a colapsar cualquier cantidad de instituciones, porque se atreve inclusive a amenazar a ese Congreso. ¿Cómo se eligió al procurador? Amenazando a los congresistas, Sí. Así es. intimidándolos. Hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, Sí, su nombre, por favor. Uberney Quintero de la Comuna 11. Uberney, díganos. Bien, me parece que el tema es bien importante. Respecto al servicio de la empresa privada, todo lo que servicio o producto que se busca con la máxima ganancia no puede ser indiscutiblemente un servicio que beneficie la sociedad, o en este caso los más necesitados. La empresa privada siempre busca la máxima ganancia. De allí que ese cuento de que los servicios prestados por la empresa privada pueden ser mejores que los que presta el Estado, esto es un sofisma de distracción. El otro elemento es que la empresa pública en este país empieza a deteriorarse y a degenerar por la politiquería que el Estado dejó meter en ella. Eso hizo que la empresa entonces la empresa pública se convirtiera en un botín de politiquero, y de allí pues que se describió la parte administrativa del sector público. Pero eso es muy diferente a decir que lo público no sirve. Lo que hay es que indiscutiblemente mejorar la forma como se administra lo público en este país. Con respecto a la situación de la sanción de Petro, desde mi punto de vista yo creo que más que un problema de carácter, si lo público o lo privado es benéfico, es indiscutiblemente una sanción de carácter político. Si nosotros vemos el caso de Piedad Córdoba, y no soy cordobista ni soy petrista, y el caso de Petro, podríamos decir de que el Estado o alguna gente del Estado
en este caso la gente de ultraderecha está limpiando el camino para sacar posibles presidentes en un futuro y limpiar así quedar libres del coco que les molesta. Y Petro indiscutiblemente hoy es una figura que puede ser presidencial, igual que Piedad Córdoba, igual que otros, pero el Estado de una vez o la gente interesada en que ellos no estén en la política los está sacando de una vez por 15 o 20 años. El otro elemento bien delicado de la gente que no piensa como el establecimiento es que llegan a los niveles de poder y indiscutiblemente su arrogancia los emborracha. Eso le pasó a Petro. La arrogancia en el poder los emborracha. Entonces empiezan a dar palo, nomás llegan al poder y no se toman su tiempo. Petro podría estar en este momento y de manera con cabeza muy fría haciendo las reformas que tenía que hacer en ese sentido, haber creado su empresa y hoy decir, bueno, listo, arranquemos hoy. Jurídicamente le ha podido darle a esa empresa un otro sí por 8 meses o por un año y haber creado una empresa realmente eficiente y hoy estar diciendo, hoy cancelamos el contrato, punto. Feliz día para todos. Muchas gracias a usted, don Ubernay. Su comentario es muy atinado y mire que lo que él dice al final es lo que se le ha pedido, por lo menos desde este programa, al señor Haddad, a los señores de Metro Cali, con respecto al transporte público y masivo de la ciudad. Esas decisiones autoritarias, napoleónicas, de que hasta hoy salen los buses y mañana todos para chatarrización, sin tener cuidado por el interés público del acceso al servicio, es parecido a lo que hizo Petro allá. Esa capacidad arrogante de decir hasta hoy y mañana vienen otro tipo de operadores, generan este tipo de situaciones. Pero yo les quiero pedir, antes de que pasemos a otra ventana, hay 3 aspectos que quiero pedirles que ustedes comenten. La primera, ¿significa la decisión del procurador que definitivamente le está enviando un mensaje al proceso de negociación con las FARC para detenerlo? Pregunta 1. 2. Vivian Morales el día de ayer lanzó una propuesta que ya genera controversia. Ella dice, el Congreso de la República es el nominador del procurador. Por lo tanto, el propio nominador puede suspender al procurador para que se nombre una especie de procurador ad hoc o procurador reemplazo suplente, quien atienda el recurso que debe presentar o puede presentar Petro, para evitar que se sospete al mismo procurador Ordóñez. Y 3, el CMI Noticiero contrató una encuesta en el día de ayer. Y la encuesta dice que los estratos 5 y 6 de Bogotá, el 60 y tantos % está de acuerdo con la destitución de Petro. Pero los estratos 1, 2, 3 y 4, el 60 y tantos %, casi el 70%, están en desacuerdo con la destitución de Petro. ¿Esto qué significa? A ver, peligroso eso, pues. José Alberto, y lo digo simplemente resumiéndolo. Esta decisión del procurador está polarizando al país. Y eso sí es más peligroso que la misma salida de Petro. ¿Por qué? Porque esa encuesta donde usted refleja, fíjese usted, esa división, sencillamente lo que está colocando es a un pueblo colombiano enfrentándose por una decisión. Y en torno a si el Congreso puede revocar esa situación del procurador, yo particularmente no comparto con la doctora Vivian, porque esas son decisiones tomadas y ya el país está arreglado de una manera que no es el Congreso el que puede revocar, salvo que cometa una irregularidad, y no es el Congreso, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara la que podría intervenirlo. No sé si Petro ha pedido la recusación para el procurador para aislarlo del proceso, pero sí es vergonzante en una justicia y sobre todo en una parte de la justicia, porque fíjese que el procurador, como otros estamentos del Estado, termina él dándose su segunda instancia, es decir, ahí, doctor Pablo, me parece que el debido proceso comienza a fallar cuando no hay garantías en un proceso, así sea disciplinario, con las personas, pero que fíjese de la trascendencia que es, a una persona la saca de la vida política, inclusive de la vida pública, como servidor público en el Estado. Yo estoy ahí de acuerdo en ese punto,
Y no es solo el procurador, la Corte Suprema también tiene ese problema. De acuerdo. No se me olvida la cantidad de congresistas que sentían afinidad por Álvaro Uribe y por sus ideas y que fueron condenados por una Corte Suprema que estaba peleando con el gobierno, porque eso nadie lo puede negar, y no tenían segunda instancia. ¿Quién revisaba los fallos de la parapolítica? Nadie. Y en esos procesos se cometieron muchas irregularidades que nadie destapó porque simplemente no había segunda instancia. Entonces los condenaban y chao, para la cárcel, nadie va a revisar ese tema. Lo mismo va a pasar con Petro. Y eso es un problema, porque es que el que lo condenó es el que va a revisar la sentencia. El sistema de la Procuraduría es un sistema inquisidor, en donde el que juzga es el que investiga. Hombre, si a vos el que te investiga te va a juzgar, ¿para qué te juzgan? Ya en el momento en que la persona toma la decisión de investigar, ya estás juzgado, ya la sentencia ya está hecha, y eso es un problema. Pero, si Andrés Felipe Arias tuvo que someterse a ese sistema, si Juan Carlos Abadía tuvo que someterse a ese sistema, si Alonso Salazar tuvo que someterse a ese sistema, si tantos gobernadores y cientos de alcaldes tuvieron que someterse a ese sistema, no hay razón para que Petro no se tenga que someter a ese sistema. Que él se someta, porque todos somos iguales ante la ley, pero eso sí hay que reformarlo porque es un sistema inquisidor. Pero Petro no es alguien diferente al resto de los colombianos y él tiene que ser juzgado de igual manera que fueron juzgados los demás. Muy bien, antes de Pero seguir... con garantías, Pablo. Claro. Hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Juan Felipe. Sí, Juan Felipe, díganos. Bueno, con relación a... Sé que ya acabo de ver que el tema como de las empresas ya se acabó, pero pues sí me gustaría recordar que es importante que los panelistas reconozcan que los dineros públicos, justamente por ser públicos, entran a ser objeto de la corrupción y la politiquería. Y pues si no estoy mal, eso prácticamente fue lo que nos pasó aquí en Cali con el Cali, eso no la quitaron. Y usted va en Cali y lo que se encuentra es una cantidad de burócratas puestos por influencias políticas. Seguramente eso es lo que se quiere defender el señor Pablo a la hora de decir que en términos generales funciona mejor el sector privado. Ahora, con relación a la decisión sobre el alcalde Petro, sí es una decisión muy fuerte y era la bulla que está generando por cuestiones de quien representa o la figura que representa Gustavo Petro. No hubo controversia con otras decisiones del procurador simplemente porque no eran personas de izquierda que han hecho o han tenido la historia que tiene Gustavo Petro. Ahora, eso a él no lo libra de atenerse a las consecuencias y a las reglas generales. Muchas gracias, muy amable por su comentario. Complemento, mientras el procurador le mete 15 años de sanción, la fiscalía lo exonera. Dígame, ¿para dónde va este país de locos? Me abre el televidente la oportunidad nuevamente de decir una cosa que me había quedado enmochilada. No es tan cierto eso de que lo privado es sano y santo. No es cierto. Crisol. Aquí lo que tenemos es un problema de los seres humanos y de la manera como se comporta. La corrupción está en lo público como en lo privado. Y tenemos empresas ¿Quién compra quién? Privadas, que lo que pasa es que allá está legalizado el tema de la comisión, del bono navideño, y no solo en Colombia, mira el sistema financiero en Estados Unidos, y entonces ahí hay un problema de que de verdad existe un comportamiento humano, que tanto en lo público como en lo privado no tiene unos comportamientos. Es posible que en lo privado le respeten y el dueño del capital esté encima vigilándolo y cuidándolo, y la plata no se pierda, pero las actuaciones no son por sí solas totalmente sanas y santas. Los objetos sociales son unos llamados a la bandera. Si usted ve en la constitución de una empresa, colóquele un objeto social ahí, lo coloca muy bonito, pero a ver si lo están cumpliendo. ¿Cuántas empresas no intoxican a nuestros hijos con cantidades de azúcar en bebidas? ¿Cuántas empresas de nosotros no nos venden y nos llenan el mercado con publicidad mentirosa? Lo que tenemos en los celulares. Entonces, no señores, el problema no es que lo privado es totalmente limpio e incólume. Además, en un gobierno que se la mantiene contratando a los privados para ver la cosa, ¿dónde está la corrupción? ¿Solo en lo público
o está también en lo privado. Entonces es un paradigma que hay que derrotar. Y aquí el problema es el ciudadano, hasta el ciudadano que no es ni empleado público ni nada, que en las calles anda cometiendo arbitrariedades y anda pasándose por encima para beneficio privado, y eso es un tema de corrupción que nos tiene en esta sociedad totalmente. Y finalmente, para los 3 puntos que tocaste, proceso de paz, yo siempre he sido, creo que el proceso de paz es una negociación ahí entre 2 élites que están ahí. Claro que es un mensaje donde le está diciendo, miren, este país no se ha superado esas diferencias, si ustedes vienen acá le vamos a dar duro, esta gente del M19 lleva años y le seguimos dando duro. Claro que es un mensaje, pero yo no creo que es de gran trascendencia. Lo de Vivian Morales, yo diría más bien que el procurador debió haberse declarado impedido, porque pues estaba juzgando a uno quien lo eligió, y digamos ahí, y está claramente prejuzgando y tiene unas ideas contrarias. Lo importante es haber dicho, mire, yo en eso no me meto, y nombremos un procurador ad hoc. No habla bien del procurador. La diferencia entre estratos sociales, pues claro, ya lo decía el profesor aquí, una cosa es vivir en Ciudad Jardín y otra cosa es vivir en el Retiro, ¿cierto? Y finalmente, aquellos que están de acuerdo con todo lo que ha ocurrido, porque aquí hay un problema de legitimidad, quizás a todos los demás que condenaron y sancionaron y destituyeron, no tenían legitimidad. Y yo creo que aquí la gran diferencia es que Petro ha ganado legitimidad. Y eso es un debate que los abogados y quienes andan hablando de la justicia y de la honorabilidad de la justicia y toda cosa, tienen que entender que la legalidad está muy lejos de la legitimidad. Y espero que esos que andan promoviendo eso, ojalá chusen al procurador para que tome decisiones, porque en Bogotá estamos hablando de basuras, aquí estamos hablando de muertos. Que destituyan a los responsables de la improvisación en la ciudad de Santiago de Cali, que no nos está dejando basura, sino muertos a diarios en la calle. 2.000 muertos en lo que va del año y 300 desaparecidos, ese es el último dato. Una aclaración con lo que plantea el director sobre si es un mensaje que el procurador... Una claridad antes de seguir. Corta, el procurador no juzgó a Petro. Eso es mentiras. Él no lo juzgó. Él sí va a recibir la segunda instancia, pero el que lo juzgó fue otra persona. Pero la instancia del procurador, sigan eso. ¿Y cómo sale a los medios él? Sí. No. La cabeza de la procuraduría. No, pero mire, usted ahora está firmado por otra persona. Perdón. Está firmado en otra persona. Démosle la palabra a Nelson para continuar, por favor. No, yo sí pienso de que aquí hay unos mensajes concretos al mundo de la política y al mundo de la administración pública muy claros. Aquí hay a mi juicio, aquí hay un direccionamiento sobre los problemas del acontecer político de este país. Porque una persona que tiene esa instancia con tanta reverencia, digámoslo así, y ha hecho de esa instancia un espacio de protagonismo, con trascendencia, sin ver las consecuencias que esa instancia debería de tener, de respeto y sobre todo de prudencia. Porque es que uno lo que encuentra en el procurador es un afán de protagonismo para contravertir las ideas políticas y el mundo de la política, que pienso yo, a mi juicio, cierto, debería ser totalmente distinto. 2, claro, hay un debate grandísimo sobre el tema de la expectativa y el desenlace del proceso de paz, y él ha sido coherentemente con esa línea, repitiendo y haciendo eco aquí a ese grupo que se opone al desarrollo de ese proceso de paz, para no hablar pues del doctor Uribe Vélez. 3. Es claro que evidentemente aquí se frustra un tema de liderazgo, de una opción distinta al establecimiento, en cabeza del doctor Petro o en cabeza de qué sé yo. Pero el tema de la legitimidad a mí sí me parece muy importante reivindicarlo. Mire, me parece de que vamos como país de ideas a tener un espectacular debate de las ideas constitucionales y políticas con la defensa que entiendo hará el doctor Petro. Y pienso que las universidades, los programas de opinión como este, debemos de estar muy atentos. Y voy a recoger un elemento que planteó en su corta declaración ayer en mediodía. La justicia cumple objetivos políticos, dijo el doctor Petro. Yo creo que sí. Y es que el doctor Petro no podía pasar inadvertido en la gestión pública con todo el acumulado que él hizo frente al tema de la moralidad pública y todas las denuncias que hizo el paramilitarismo y todas las denuncias que hizo sobre la contratación. Antes logró 2 escasos años. Bueno, ese es un tema de nuestra realidad política y pienso de que nosotros debemos de aprender justamente dentro de la cultura que tenemos que avanzar
y obviamente entre el nuevo país que tenemos que construir en esta diversidad de opiniones. Muy bien, un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Buenos días, José. Habla Héctor Fabio Osorio. Yo trabajo en el Hospital Universitario del Valle. Sí, Héctor Fabio. Quiero saludar a los compañeros de la mesa. Excelente participación. Muy triste porque hace 2 meses venimos peleando por la reforma a la salud y esta era la cortina perfecta para que este gobierno en el Congreso pudiera aprobar esa reforma a la salud. Entonces, esas cortinas de humo donde, independientemente de que sea Petro, esperábamos que sucediera y lo más seguro es que hoy quieran meternos la reforma a la salud. Y así mismo va a pasar, y le doy la razón al doctor, cuando afirma de que como estaba cogiendo mucha fuerza Petro, había que meterse de alguna forma y sacarlo del camino, porque era una opción que atentaba contra los intereses privados. Y eso pasa también aquí en Cali, con la salud y con el transporte masivo, donde simplemente lo quieren entregar a un privado y dejar al público aguantando tantas necesidades como se están viviendo actualmente. Felicito a esa mesa y ojalá estos programas sean de información masiva para que la gente conozca opiniones diferentes, porque lo público se defiende público y el privado simplemente viene a favorecerse de los intereses públicos. Muchísimas gracias. A usted, doctor Fabio. A ver, doctor Pablo. Yo creo que el televidente y yo estamos muy de acuerdo. Y el televidente, cuando habla del transporte público, yo creo que debería recordarse que los que lo estaban manejando antes de este mío no eran públicos. Eso era privado. Ellos son privados. Y ahorita el que lo está manejando, sí, los propietarios son privados. Pero ¿quién lo maneja? ¿Quién nombra al presidente de Metro Cali? ¿El alcalde? No, el alcalde. No. El alcalde es el que lo nombra. No, doctor Pablo, qué pena, pero... No, pero es que yo estoy hablando con la ley. El que lo nombra es el alcalde. ¿Y quién está prestando mejor servicio? No, ¿quién monta el alcalde? Los gremios económicos, por Dios. Es que el doctor Rodrigo pero no entonces, es un doctor, servidor ¿quién público prestaba el servicio antes? Pero los privados. Entonces... Pero fíjense que no se ha desmontado la figura, no se ha desmontado la figura, doctor Pablo, hasta el punto que hoy, por ejemplo, en el tema del mío, saliéndonos nuevamente del tema, obliga, fíjese usted, a que haya una entidad del Estado rectora. ¿Para qué se crea Metro Cali? Para hacer la infraestructura vial, para hacer la operatividad del mío y para adjudicar finalmente, fíjese, adjudicar a través de licitaciones los operadores del sistema, los operadores del recaudo y quienes finalmente administrarán el sistema. La entidad como Estado termina haciendo la función de lo que decía ahora David, de girasol. Va a amainar la salida de los servicios públicos de recolección para entregárselo a 4 operadores privados. Pero finalmente en el mío se quedaron los privados, que hoy se quebraron, doctor Pablo, se quebraron, porque hicieron un negocio que creían que iba a ser la panacea y resulta que fallaron. Hoy tiene su capital en riesgo hasta el punto, fíjese usted, que el Estado vuelve de nuevo a solucionar el problema y le mete 90.000 millones. Ojo que detrás de esa quiebra de los operadores grandes hay una múltiple quiebra de los pequeñitos, a quienes los pusieron a firmar. Ojo, doctor Pablo, eso hay que ser muy claro, porque este programa pretende hacer pedagogía y nosotros ni somos defensores de oficio, ni somos intrigantes y acusadores de oficio de ninguna parte. Simplemente al ciudadano hay que decirle las cosas como son. Nosotros hemos tenido aquí, nos han mostrado los transportadores pequeños, cómo los hicieron firmar ante las entidades bancarias, ellos endosando como codeudores unas deudas inmensas, donde ellos son partícipes en el 0.0000004 o 0.001% del capital accionario de esas empresas. Significa esto que no es lo mismo que el grupo Fanalca o la familia Bellini se quiebre o tenga una deuda de 1.000 millones a que un pequeño operador esté con su patrimonio escaso garantizando 50 o 70 millones de pesos. Pueda que la familia grande aguante ese chaparral, pero el pequeñito no lo aguanta. Yo me quiero pegar en esta última parte del programa de lo que hizo anuncio Nelson, las palabras de Gustavo Petro ayer. La justicia cumple propósitos políticos. La justicia no es aséptica. En eso hay que ser claros y hay que ser honrados con la ciudadanía. La justicia no existe en una urna de cristal. La justicia existe en un contexto humano de intereses económicos, de intereses políticos y de intereses sociales. Y dependiendo de quién ejerce el poder, de esa manera se sesga la aplicación de la justicia.
el debate que se está abriendo con esta situación que nos ha presentado la decisión del procurador es sobre la arquitectura institucional de la democracia local. Eso es fundamental, que hay que ponerlo en la mesa, porque aquí se le está quitando por vía de un poder coercitivo y sancionatorio de un funcionario y de una institución del Estado no nombrado, no elegida, a quien sí ha sido elegido, la capacidad de cambiar el rumbo al Estado local. Y ese tema no lo podemos soslayar, porque no fue solamente problema de basuras, en el caso de Petro. Y yo, que tampoco, porque no vivo en Bogotá, y no tengo mi cédula inscrita en Bogotá, tampoco pude votar por Petro, y he sido crítico de Petro, porque me ha parecido que ha sido supremamente arrogante y supremamente tonto en cazar 20 peleas al tiempo con semejantes leones, tigres y jaguares del poder. Pero además, Petro no solamente está destituido por las basuras, es que Petro se ha opuesto a que Bogotá se siga extendiendo al norte, que siga comiendo la sabana. Es que Petro ha estado hablando de la posibilidad del mínimo vital de agua, que inclusive el alcalde de Cali ya lo repitió aquí. Es que Petro está hablando de que hay que volver a pensar en un sistema de transporte masivo realmente masivo y popular, es decir, incluyente para la comunidad. Aquí hay un problema de imaginario de Estado que queremos, de imaginario de sociedad local que queremos. No podemos soslayar esto simplemente restringiéndonos a que aplicó la ley. Y claro, la ley es dura, apliquémosla y todos nos la ganamos, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿la ley es la ley o la ley tiene un margen de discrecionalidad que es terriblemente afrentoso para la democracia? Yo finalmente, y ante toda esta evidencia, yo creo que todo el aparato y todo el sistema sigue aburriendo, sigue desmotivando, digamos, a la comunidad y las cosas. Uno no puede ver que todos lo sigan manejando de manera tan personalista, tan buscando beneficios personales, y sobre todo que lo hagan desde Bogotá y desde... también a los que dicen que en los privados es supremamente sano, dicen que Bogotá es, allá no roban, que solo robamos los de las regiones. Y entonces yo no estoy diciendo el tema, no lo digo contigo, lo digo en términos generales, porque no es nada personal, sin duda alguna, sino que en debates, ayer lo hablaba con un compañero, digo el nombre propio para que no te sientas aludido, Andrés Sendales, donde digamos nuestros estudios, que son los mismos, nosotros hacemos estudios conjuntamente, nos encontramos de la cooptación y la depredación en las regiones del poder para depredar los recursos públicos. Él desde su óptica dice la solución es el centralismo, yo desde mi óptica digo no es el centralismo, es la regionalización, y ese debate lo tenemos ante una misma óptica y unos mismos estudios, unos mismos resultados, pero posiciones ideológicas diferentes, y eso está bien. Está bien que el procurador sea conservador, que sea católico, que sea más papista que el Papa, es que el Papa Francisco está haciendo grandes revoluciones y cambios, a ver si quién lo destituye, eso está bien, pero no ejerzan ese poder soberbio para destruir y acallar a la gente, eso no está bien, porque le sale el tiro por la culata a Petro hoy, y después de ese programa más todavía, quienes estamos lejanos, ajenos a todo eso, cada vez nos solidarizamos más con personas como esas por el ejercicio y sin control del poder. Hay un inteligente en la línea, ¿quién nos llama, por favor? Jairo González. ¿Me repite, por favor? John Jairo González. John Jairo, díganos. No, pues viendo la nueva democracia, pienso que nos va a tocar preguntarle al procurador por quién elegir o a quién votar. Pienso yo, esa es la nueva democracia. Si quiere que votemos por Uribito. Eso pienso. Gracias. Muchas gracias a usted, John Jairo. Nelson. No, muy concreto, mire, yo sigo trabajando el flanco de qué hay detrás de esta decisión y, por supuesto, independiente pues de los procedimientos y el respaldo legal de la decisión, yo digo, estamos abiertos a un gran debate. Quiero complementar con lo que tú decías, es que también hay que ver cuál fue la filosofía de la gestión, administración, operación de la empresa de energía de Bogotá. La recuperación de esa empresa pública para ponerla más de frente sin perder sus indicadores de eficiencia hacia un servicio social. Igualmente, la empresa de teléfonos de Bogotá como instrumento de ampliar la cobertura de las TICs, ¿cierto?, para que esa sea una herramienta de desarrollo cultural, económico y social de las comunidades marginales. Un debate también muy interesante que abrió
el doctor Petro, es el tema de la gestión del presupuesto apalancado con programas de impacto social, de gran impacto social. La tesis y la teoría de Bogotá Humana, que pienso que es un desarrollo mayor del anterior alcalde Garzón, significa unos indicadores muy interesantes, porque es que yo pienso que en economía y en sociedad los indicadores nos demuestran en materia de cómo se ha ido rompiendo las fronteras de la miseria y los temas terapéuticos para tratar en la ciudad de Bogotá como en Cali, como el tema de la drogadicción y el manejo de las personas en esa precariedad de salud, también es muy significativo, pero también la recuperación de la red hospitalaria y del servicio hospitalario como un derecho que tienen los ciudadanos bogotanos, son unos perfiles que nos permiten a nosotros también, desde la academia, de la investigación, examinar por qué esta decisión. Muy bien, doctor Tascón. Pues sigo insistiendo que el país tiene que sobreponerse a esto que va a ser una crisis. Es el desborde de los poderes y sobre todo, como comparto con el doctor Pablo, que la justicia y nuestra Constitución del 91 y las mismas reformas constitucionales que se han hecho en materia de justicia son garantistas. Y en este caso lo que estamos viendo es que las garantías constitucionales, y en este caso en los procesos de orden penal, disciplinario y demás, pareciese que han sido desbordadas y soslayadas dependiendo del poder de determinada área de nuestra justicia o de nuestro entorno constitucional y más dentro del entramaje jurídico que tiene el país. Allí me parece que hay que legislar y yo creo que indudablemente aquí tenemos que volver a retomar las cosas. Lo que han dicho comparto absolutamente. Un Congreso taimado, un Congreso que está terminando prácticamente sus secciones y terminando su periodo legislativo con una gran conclusión, y es que ese Congreso igualmente ha sido permeado. Anteriormente decíamos, el Congreso lo permeó el narcotráfico, el proceso 8000 y todo lo que se quiera, pero es que hoy igualmente está permeado ese Congreso por otros gremios económicos. Y yo me preguntaba en alguna ocasión, ¿será que el billete de 10.000 pesos cambia de color o cambia de forma cuando pasa del bolsillo de Pablo Escobar al bolsillo del Sarmiento Angulo? A mí me parece que es el mismo billete, y ese mismo billete es el que se utiliza en algún momento dado para buscar beneficios dentro de ese Congreso. Prueba de eso es que hoy tenemos una salud en vericuetos que desafortunadamente se empoderaron de él y lo tienen al servicio de unos pocos. El tema de los residuos sólidos, para nadie es un misterio que eso se privatizó para favorecer a unas familias cercanas al estamento, y en este caso representado por el Estado. Para nadie es un secreto que Eva María Uribe se recorrió el país como superintendencia de servicios, organizando las empresas para entregárselas al sector privado. Y todo eso iba con la complacencia de un Congreso elegido con prebendas. Hoy el llamado particularmente es a que en este proceso electoral que nos aventuramos a hacer, tengamos por lo menos los colombianos y los televidentes la disposición para analizar a quiénes vamos a elegir. Queremos un Congreso realmente que cumpla con la función institucional. Hay que separar a como dé lugar de esas elecciones el ingreso de dineros oscuros y dineros limpios, porque al fin y al cabo esos de las empresas son limpios, pero también tienen la misma funcionabilidad. Corromper a ese Congreso para actuar en favor de esas empresas. Doctor Uribe. Lo más importante que se puede extraer de lo que acaba de pasar es que la justicia en Colombia se politizó, y eso es un problema muy grave. Se politizó a tal punto que es que este procurador no lo eligió ni el presidente ni el Congreso. La gente no recuerda que la coalición que empujó este procurador fue el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Totalmente. Y eso es un problema muy grave porque nuestros jueces, por el diseño institucional que hay ahora, están participando en política y se están moviendo como cualquier otro político, como cualquier otro congresista, cooptando. Ahí está nomás el Consejo Superior de la Judicatura, cooptando, metiendo prebendas, metiendo pensiones, metiendo suelditos. Una persona que no se lo merece 2 días llega y se gana una pensión de 10 millones de pesos. Eso es un problema muy grave para Colombia y es un problema que hay que solucionar. Los jueces están para impartir justicia, punto, nada más.
A la Corte Suprema se le tienen que quitar las funciones nominadoras, al Consejo de Estado también. El Consejo Superior de la Judicatura se tiene que reformar, no se tiene que acabar, se tiene que reformar para que administre la justicia y no que coopte. Pero lo que yo sí quiero decir hoy, y lo que yo sí quiero señalar, es que este tema de la politización de la justicia lo venimos señalando desde la parapolítica, porque la Corte Suprema de Justicia fue utilizada también por los antiuribistas para atacar al gobierno de Uribe. Entonces le ha dado a todos, y eso es un problema que hay que solucionar ya, porque hay que aprovechar este consenso de que la justicia se politizó. Pero sí quiero señalar al señor Petro y preguntarle por qué cuando estaban condenando a Andrés Felipe Arias o a Alonso Salazar, él sí no dijo nada, pero ahorita que lo condenan a él, ahí sí está politizada la justicia. La justicia tiene que ser para todos por igual, y si a todos los condenan a justicia politizada, pues señor Petro de malas, porque usted también participó en la Constitución del 91, acepten lo que usted participó. Pero lo que sí hay que señalar es que hay que reformar esta justicia politizada. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por informarse, el apetito por reflexionar y por participar con criterio en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo, el bien común. Y este sí que es un caso que afecta el interés colectivo, porque aquí estamos marcando un derrotero sobre la continuidad de la estructura institucional del Estado y particularmente del Estado local, es decir, del municipio, de las regiones. Nosotros, como periodistas y como programa de opinión, intentamos entregarles a ustedes con honradez intelectual las apreciaciones de cada uno de los panelistas, quienes a su turno, cada uno desde su punto de vista, pone sobre la mesa lo que considera que hay que resolver o que hay que cuestionar. En esencia, la invitación que ya la hizo el doctor Tascón es que de cara a las elecciones que vienen en el próximo marzo, usted y yo y todos debemos ser muy juiciosos al momento de decidir nuestro voto, porque es que ese voto es el que va a permitir que ese Congreso que llega, el próximo Congreso, que puede ser el Congreso que tenga a su cargo la tarea de legislar el posconflicto, también sea el Congreso que tenga a su cargo legislar lo que acaba de plantear el doctor Uribe. Hay que quitarle las funciones electorales al Poder Judicial. Los jueces son para juzgar y para vencer en juicio y sancionar a los ciudadanos con igualdad ante la ley. Los jueces no se hicieron para negociar en desayunos, en almuerzos, en comidas y en cócteles cuál es la correlación de fuerzas para sacar a tal o cual candidato hoy a la Corte Suprema de Justicia, mañana al Consejo de la Judicatura, pasado a la Corte Constitucional, pasado al Consejo de Estado y después a la Procuraduría y mañana a la Contraloría y después a la Defensoría del Pueblo. Hay que abogar por la independencia real de los poderes que marcan la estructura institucional de un Estado de Derecho. Esos congresistas que vamos a elegir tendrán esas tareas a su cargo. Así que elijamos gente que primero piense y estudie estos temas. Segundo, que entienda que hay que defender la democracia local. Y tercero, que entienda que hay que garantizar la independencia de los poderes para que no hayan estas intromisiones que terminan siendo desafortunadas. Y en el caso de Gustavo Petro, independiente de lo que hoy ha ocurrido, frente a un hecho cumplido, hay que tomar decisiones políticas y decisiones ciudadanas. Los mandatarios locales también están sometidos a la ley y a veces hay que reconocer que la arrogancia en el poder, que el mal de altura que el poder genera, termina generando infaustas consecuencias, como es lo que seguramente está pasando hoy, cuando Petro cazó muchas peleas al tiempo, posiblemente no fue tan buen gerente como sí lo fue de congresista, uno de los mejores congresistas que ha tenido Colombia, la Colombia contemporánea, pero indiscutiblemente una cosa sí debe quedar clara: no estamos ante un alcalde destituido por malos manejos, no estamos ante un alcalde destituido por corrupción, no estamos ante un alcalde destituido por maniobras indeseables e inconfesables. Estamos ante un alcalde destituido porque posiblemente con decisiones administrativas generó torpezas, irregularidades y alteraciones de procedimiento legal que hoy terminan afectándolo, pero también
porque la mano larga de la discrecionalidad omnipotente de un procurador en mala hora, ejerciendo el derecho al control disciplinario y al control político, ha terminado en esta frustración para muchos ciudadanos bogotanos y quizás para muchos ciudadanos colombianos. Buenos días.